Confirme, por favor, que ven en la pantalla el resumen de la clase. Sí se ve. Gracias. Para recordar que el examen del primer bimestre está planteado para el próximo miércoles 13 de julio, para que lo tomen en cuenta. Ya les publiqué ahí en el aula y también en el Teams las condiciones, o sea, los contenidos que van a ir en el examen. Son 3 problemas que abarcan todo lo que hemos visto, tanto en clases como en los temas que han tenido que estudiar ustedes por su cuenta. Conjuntos de nivel, en este caso, está incluido, rectas, planos, resumen 1, 2 y 3, que el 3 es en el que estamos, ¿no? Queriendo terminar. Esperamos que entre hoy y el miércoles podamos terminar este resumen para que no haya inconvenientes. Además, el deber 3 está planteado para que lo entreguen este viernes, ¿sí? Eso sería lo que está pendiente. Entonces, por favor, tomar atención. No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar la clase formalmente. Ya, entonces iniciamos. En la clase anterior estábamos nosotros viendo lo que son las derivadas de campos escalares y definimos la derivada respecto a un vector. Entonces, por definición, la derivada del campo escalar f en un punto A respecto al vector y es un vector cualquiera, ¿no? Se va a definir como el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto A más h veces el vector y menos f del punto A sobre h. Si es que el límite existe, entonces existirá esta derivada. Si el límite no existe, no existirá la derivada del campo en ese punto y respecto a la dirección de ese vector y. Ahora, si es que el vector y es un vector unitario, ¿sí? O sea que su norma es igual a 1, entonces decimos que la derivada esta es una derivada direccional, ¿sí? Si es que el vector y es unitario, la derivada se llama derivada direccional. Y si el vector y es un vector de la base canónica, que en R2 sería 1, 0 y 0, 1, y en R3 sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, y así en los demás casos. Entonces, si se trata de un vector de la base canónica, esta derivada en el punto A respecto a un vector de la base canónica toma el nombre de derivada parcial, ¿sí? Y que se simboliza de estas distintas maneras. D sub K de F en el punto A, derivada parcial con respecto a la variable de orden, o sea, de posición késima del campo en el punto A, o con esta derivadas parciales de f con respecto a la variable x de la posición k en el punto A, o esta es la otra forma. Entonces hicimos el ejemplo de el campo f de xy igual a xy cuadrado, ¿no es cierto? Y le aplicamos la definición de derivada en un punto, cuando el punto es el 0, 2 y el vector es el vector y igual a 1, 1. Entonces hicimos ese desarrollo y encontramos que el límite es igual a 4. O sea, que el límite existe y es igual a 4. Por lo tanto, la función, la derivada de la función en ese punto respecto a ese vector existe y vale 4. ¿Y eso cómo se interpreta? Dijimos que la derivada en este caso representa una tasa de cambio o razón de cambio. ¿Cuánto cambia la función cuando estando en el punto A nos movemos en la dirección del vector y? Entonces cambia, se incrementa en 4 unidades. Por cada unidad que nos movamos en la dirección del vector y, la función o el campo escalar se va a incrementar en 4 unidades. Así debemos considerar. Y se dijo también que si el signo fuera menos 4, o sea, si en vez de 4 nos hubiera salido menos 4 con signo negativo, entonces significará que estando en el punto A y al moverse por cada unidad que nos movamos en la dirección del vector y, el campo va a disminuir en 4 unidades. Y también dijimos que si el campo, esta derivada, este límite es igual a 0, significa que el campo no aumenta ni disminuye, entonces permanece en estado estacionario, ¿sí? Hicimos el caso de las derivadas parciales también, ¿sí? Pero también dijimos que si tenemos esta función
este campo escalar que está aquí, ¿no es cierto? Este es el que estamos queriendo hallar las derivadas. Podríamos nosotros aplicando las reglas de derivación que ya se aprendieron en cálculo de una variable, todas esas reglas de derivación de funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, todas esas se pueden trabajar también. Entonces dijimos que la derivada parcial del campo f con respecto a la variable x en un punto x, y cualquiera no es más que derivar esta expresión con respecto a x manteniendo y constante, como que y fuera constante. Entonces sería y cuadrado. Y la derivada parcial de f con respecto a y en cualquier punto x, y sería derivar esta expresión con respecto a y manteniendo x como constante. O fijando x también se dice, ¿no? Entonces esto sería 2xy. ¿Sí? Y luego, si nos dan un punto específico, en este caso el punto 0,2, entonces la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, cuando x vale 0 y vale 2, sería 4, ¿no? Y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,2 sería 0. Entonces aquí estamos obteniendo las derivadas en un punto directamente aplicando reglas de derivación y manteniendo la otra variable como constante. Y acá en campo estamos haciendo con la definición de derivada, ¿sí? Encontrando el límite, ¿ya? Entonces esta sería la forma corta de hallar las derivadas y esta la forma un poco más larga porque aquí ya tenemos que operar más dependiendo de la forma que tenga la función, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta respecto a este ejemplo que vimos en la clase anterior antes de continuar? Inge, una pregunta. Dime, dime. Ahí en la definición me parece que intenté un ejercicio, puede ser, digamos, donde dice f de a más h de y, puede ser f de a menos h de y, para decir que nos acercamos por el otro lado de la No, función. no, no. Aquí No no sé. hay. No, no. Ya. La definición dice f de a más h veces y menos f de a. Es decir, f del punto con el incremento que sufrió menos f del inicio, ¿no? O f final del punto final menos f del punto inicial. Es Y si así. también en los deberes, digamos, no dice, digamos, hallarla con la derivada direccional, pero está dividido para el módulo, para la norma, perdón, del vector. No sé por qué. No te Eh, entiendo. ¿Qué cosa está dividido por la norma? la dirección de los vectores, digamos, dice hallar en la Ah, porque es dirección. derivada direccional. Pues aquí dice que si el vector es un vector, el vector y es un vector unitario, entonces esa derivada se llama derivada direccional. Entonces, si se te dice, si te pide el ejercicio, haya la derivada direccional, significa que tengo que al vector, si fuera este el vector y, tengo que dividirle para su norma para que sea el unitario. Porque este De no es acuerdo, unitario. ¿Sí? de acuerdo. Gracias. Ya. ¿Algo más? Bien, entonces veamos acá, le puse otro ejemplo, que es este de aquí, ¿no? Este es un campo escalar, como pueden ver, de R3 en R, ¿sí? Y como es de R3, entonces tengo ahora X, Y, Z. Entonces, esta es la variable de orden 1, orden 2, orden 3, ¿sí? O sea, esta sería la derivada con respecto a X, sería la derivada con respecto a la variable 1. Con respecto a Y sería la derivada con respecto a la variable 2. Y con respecto a Z sería la derivada de orden 3, sí, porque es una terna ordenada de 3 elementos, X, Y, Z, siempre en ese orden, donde los X y Z se van a transformar en el coseno de X por Y por Z. Entonces nos damos cuenta que ahora ya tengo 3 variables independientes, ¿no? Tenemos X, Y y Z. Y además a esto yo le puedo igualar a un W, ¿no? Entonces W depende de X, Y y Z.
Algunos vi que se habían equivocado y colocaban que Z era la dependiente, la independiente y las demás eran dependientes. O sea, al revés, ¿no? Tendrán cuidado. Estas son las variables independientes, X, Y, Z, 3, y W es la variable dependiente. W depende del valor que tome X, Y y Z. Entonces tenemos una función de 3 variables independientes y una variable dependiente. ¿Sí? Para graficar esta función ya no es posible porque necesitamos los ejes X, Y, Z y W, es decir, 4 dimensiones. Entonces ya no es posible graficar ni visualizar en nuestra mente e imaginarnos cómo será esto, ¿no? Ya no se puede porque son cuatro dimensiones las que necesitaríamos. Entonces no es posible. Sin embargo, nosotros podemos hallar las derivadas de esta función con respecto a cada una de las variables. Entonces, primero, por ejemplo, sí, voy a hallar la derivada con respecto a la variable 1 de f de x, y, z, que sería lo mismo que decir derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Para cualquier punto x, y, z. Entonces, considerando que cuando derivo con respecto a x, pero ahora tengo dos variables, entonces en este caso x es la variable y z serían constantes o fijos. ¿A qué sería entonces igual la derivada? Brian Mayorga, ¿a qué sería la derivada de este campo si es que y y z se permanecen como constantes? Buenas tardes, Inge, ¿me escucha? Buenas tardes, sí. Ya, a ver, sería menos YZ, seno de XYZ. Menos yz por el seno de... Muy bien, XYZ. gracias. Así, ¿sí? La segunda derivada ahora es con respecto a y. Derivada con respecto a la segunda, porque está en ese orden, ¿no? 1, 2, 3. De f en cualquier punto x, y, z. Entonces ahora vamos a derivar coseno de x, y, z con respecto a y, asumiendo que x y z son constantes. Diana Rodríguez, ¿cuánto vale esto? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás? Menos x, z, seno de x, y, z. Gracias. Menos xz por el seno de x, y, z. Aquí puse mal. No es x, y, z, es el producto, ¿no? X, Y y Z. Aquí también. ¿Ya? Y nos faltaría una derivada más, que sería la tercera. Hay una derivada por cada variable independiente. Entonces, si un campo tiene dos variables, hay dos derivadas parciales. Si tiene tres independientes, tiene tres derivadas parciales. Si tiene cinco derivadas parciales. Una por cada variable independiente. Entonces, la derivada con respecto a la variable de posición 3 de este campo será la derivada parcial del campo con respecto a la variable z en cualquier punto x, y, z. Y eso sería igual. Le voy a pedir a Alejandra Santamaría. ¿Será Santamaría? Sí, Inge, Ya, buenas Alejandra. tardes. Buenas tardes. Sería menos XY, seno de X y Z. Muy bien. X, ya iba a poner coma ahí. Seno de x y z. Muy bien. Ya. Ahí sería en cualquier punto. Esto también me recuerdo, quería decirles que en algunos libros le van a encontrar así. F sub x. Así. ¿Qué significa? La derivada de f con respecto a x. Esta será la derivada de f con respecto a y. Como subíndice, ¿no? Y esta es la derivada de f con respecto a z. Y obviamente aquí en cualquier punto x, y, z significa, ¿no? Es otra forma de notar que podrían encontrar
en los libros que consulte, ¿ya? Ahora, si nos dan un punto, pensemos, si el punto A, Alexis Vallejo, dime, un punto A cualquiera, ¿cuál sería? Un punto A. Perdón, Podría ser el origen. mejor no, porque se nos va a hacer 0, 0, 0, ¿no? Cualquier Entonces, otro punto. a ver, sería un 2, 3, 4. ¿Cuál? 2, 3, 4. Ya, 2, 3 y 4. El punto es el punto 2, 3 de componentes 2, 2, 3, 4. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto A sería igual, ¿no es cierto? Entonces aquí reemplazamos menos 3 por z que vale 4 y por el seno de, acá nos quedaría, bueno, le reemplazo, ¿no? 2 por 3 y por 4. Esto nos daría menos 12 por el seno de 2 por 3, 6 por 4 de 24. Pero claro, obviamente eso estaría en radianes, ¿no? 24 radianes, ¿ya? Así ya tendría un número. Si le hacemos en la calculadora, esto nos va a salir un valor. ¿Cuánto nos sale eso? Por favor, sabiendo que esto está en radianes, ¿no? ¿Alguien? 10,86. ¿No hay más decimales? 10,86, 69. Ya. Gracias. Negativo, ¿no? Ya. Siguiente sería por z que vale 4. Y por Positivo el es seno. Dije, sería positivo positivo. por el Ah, es menos de positivo. adelante. Ya le pusieron el menos. Sí, ya está Ah, ya. ya. Positivo. Ya. Entonces aquí sería también seno de 24 acá adentro. Entonces nos va a dar menos 8 por el seno de 24. ¿Cuánto sale eso, por favor? $7,2446. Ya, positivo también. Aquí nos va a dar 7,24. 24, ya. Sí. 7,2446. Listo. Ahora, en este otro caso sería menos x que vale 2 por y que vale 3 y por el seno de 24. ¿Cuánto sale en ese caso? Menos 6 seno de 24. 5,4334. 5,4334. Sí. Ya, todos positivos. O sea que el seno de 24 es negativo. ¿Por qué? ¿Cuánto sale el seno de 24? Es menos 0,905578. Menos. ¿Por qué sale negativo? ¿Están seguros que está bien eso? En radianes sale negativo, en Lagrange sale positivo. Tal vez puede ser por los grados en radianes, porque en sexagesimal sale más de 1000 grados.
Ah, ya. 180 por 24, ¿no? Por 24. Y para pi. Ujú, claro. Entonces, al dar la vuelta, eso para 360 serían 3 vueltas, casi 4 vueltas. 1, 2, 3. Claro, se va a quedar en la circunferencia, se da 3 vueltas, 3,8 vueltas. Claro, se va a quedar en el cuarto cuadrante. Bien está. Ya, me dio dudas porque como ahorita el compañero nos dio este punto, ¿no es cierto? Arbitrariamente nos dio ese punto, entonces tenía dudas de que tal vez esté mal. Ya, en todo caso, las 3 derivadas salieron positivas, ¿sí? Entonces, ¿qué diremos? Que estando en el punto 2, 3, 4 y moviéndonos en la dirección del eje, en la dirección del vector unitario 1, 0, 0, ¿no? Sí. El campo escalar F se incrementa en 10,87, digamos, ¿no? En 10,87 unidades. Sí, por cada unidad que nos movamos en esa dirección. Entonces pensemos, este es el punto, digamos que no podemos graficar porque estamos en R4, ¿no? Pero pensemos que si tuviéramos aquí el punto, este fuera el punto A, ¿ya? Y moviéndonos en la dirección 1 en X, 0 en Y, 0 en Z y 0 en W, sí, pensemos que el vector estuviera, si pudiéramos dibujarlo, ¿no? Moviéndonos en esa dirección de las X, ¿sí? El campo se incrementa en 10,87 unidades por cada unidad que nos movamos en esa dirección. ¿Sí? El vector 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, 0 en W. ¿Sí? En cambio, acá, por cada unidad que nos movamos en la dirección del eje Y, es decir, aquí el vector de la base canónica, en este caso el vector de la base canónica es sub 1 sería 1, 0, 0, 0. En este caso de acá, el E sub 2 sería 0, 1, 0, 0. En el siguiente caso, E sub 3. Ah, y nos faltaría, no, ya está bien ya. No, estoy mal, estoy poniendo mal. Solo son 3, ¿cómo se llama? 3 componentes del vector de la base canónica aquí, ¿no? Sí. Sería 1, 0, 0. 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces aquí hay un 0 de más. ¿Ya? Así sería. Entonces, al movernos en la dirección del vector Y, del vector unitario 0, 1, 0, el campo se incrementa en 7,25, ¿no? 7,25 si quiero aproximar a 2 cifras decimales. ¿Ya? Se incrementa. Entonces, en todos los casos, el campo se incrementa al moverse a lo largo de los ejes coordenados X, Y y Z. ¿Sí? Esa sería la interpretación, digamos, física, como una tasa de cambio. ¿Ya? Preguntas aquí. Aquí solo hicimos aplicando las reglas de derivación que ya conocemos, considerando que las otras dos variables son constantes, ¿no? Nada más. Y si no, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar la definición de derivada parcial, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo iría? Solo le voy a plantear la una, ¿no? Por la definición sería la derivada con respecto a la variable 1 de f, un punto cualquiera, x, y, z, sería igual, también así. Por la definición sería el límite cuando h se aproxima a 0
de 1 sobre h por f de el punto cualquiera, en este caso sería un punto x, y, z, más h veces el vector y, o sea, el vector de la base canónica, que sería, como estoy haciendo con respecto a x, sería este, ¿no es cierto? Así. Y menos f de x, y, z. Así. Mm, Este era el coseno. Ah, todavía no puedo, tengo que primero sumar esto. F de x más h, o sea, x la que se incrementa, y z no se incrementa, porque solo x está funcionando como variable, menos f de x, y, z. Entonces, sería el límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h por f de x más h, y, z sería el coseno de x más h por y por z menos el coseno de x, y, z. ¿Cómo es la regla para transformar esta resta de cosenos en producto? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan ese que decía el coseno de x menos el coseno de y es igual a? ¿Se acuerda alguien? Vamos, sí. Identidades necesitamos, ¿no? Identidades trigonométricas. Sería menos 2 veces el seno. A ver. Menos 2 veces el seno de la semisuma. Sí, Y por, por el seno de la semirresta. gracias, muy amable. El seno de x menos y sobre 2. Así es en general esta identidad. Entonces le vamos a aplicar eso a esta expresión que tenemos aquí. Entonces sería menos 2 veces el seno de la semisuma. ¿Qué vamos a sumar? Sería esto, ¿no? X más h por y por z más x, y, z. Todo esto sobre 2 por el seno de x más h por y, z menos x, y, z. El otro argumento. Y todo esto sobre 2. Entonces debemos simplificar esa expresión. Este menos 2 puede salir de una vez afuera, ¿no? Le voy a sacar afuera para que no nos estorbe ese menos 2, que es constante. Entonces sería menos 2 por el límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h por el seno de. Entonces aquí sería x, y, z, x, y, z más h, y, z más
y más x, y, z sobre 2. Todo sobre 2. Que multiplica al seno de x, y, z más h, y, z menos x, y, z y todo sobre 2. Aquí se nos va a simplificar este x, y, z con este. Y aquí se van a sumar, en cambio, estos dos. Dividido para 2 nos va a quedar solo 1. Entonces nos quedaría menos 2 por el límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h que multiplica al seno de, nos quedaría 2x, y, z para 2, entonces quedaría x, y, z más h, y, z sobre 2, ¿no? Que multiplica al seno de, aquí solo nos queda h, y, z sobre 2. Así. Si h tiende a 0, nos quedaría esto dividido por h, ¿no? Todavía no se nos elimina. Si esto tiende a 0, esto sería 0. No. Seno de 0, 0. ¿Qué más debemos hacer ahí? Nos debe quedar, ¿qué nos debe quedar? Arriba ya sacamos. Ay. Seno de x, y, z sobre menos y, z, menos y, z. O sea, esto nos quedaría menos 2 por el límite cuando h tiende a 0 de, aquí sería el seno, que voy a escribir así, 2x, y, z más h, y, z, todo dividido para 2. Le voy a dejar todavía así. Por el seno de h, y, z dividido para 2. Y todo eso sobre h, ¿no? Todo eso sobre h. ¿Ya? Si le tomamos solo este límite, tal vez, sí. ¿Qué nos haría falta? Para que ese límite valga 1. Quiero aplicar este límite infinitésimo que dice el seno de x sobre x en el límite, ¿no? Cuando x tiende a 0 es igual a 1. Entonces, para que eso esté, el argumento tiene que ser el mismo que lo que está acá abajo. Es decir, aquí tengo que multiplicar por y. Le voy a poner en rojo, ¿no? Voy a multiplicar por y por z y dividir para 2. ¿Ya? Pero para que no se altere, significa que aquí también tengo que hacer por y por z y dividido para 2. Numerador y denominador por la misma cantidad para que no se altere. Considerando así, entonces, este límite vale 1, ¿sí? Por el infinitésimo. Y este 2 de aquí, con este de aquí se elimina, ¿sí? Y y z salen fuera del límite porque son constantes, ¿no? Porque la variable es x. Como es aquí, el límite, la variable es h, ¿no? El límite es con respecto a h, es la que se aproxima a 0. Entonces puedo sacar el 2 afuera, perdón, el yz afuera, nos quedaría menos yz
por el límite cuando h se aproxima a 0 del seno de 2xy z más hyz todo sobre 2. Entonces, si h tiende a 0, esto se haría 0, ¿no es cierto? Esto de aquí se haría 0 y nos quedaría lo que necesitamos. Menos yz por el límite. Sí, nos quedaría 2 menos yz por el seno de xyz. ¿Sí? ¿Sí le ve? Si en el límite h tiende a 0, entonces esto sería 0. Ya no tengo indeterminación 0 sobre 0, ¿no? Esto se hace 0. Y me queda 2xyz para 2. Me queda xyz. Y esa sería entonces la derivada con respecto a la variable 1 de f en cualquier punto x, y, z. Ahí está. Y es lo mismo que sacamos haciendo el proceso de derivación, manteniendo las otras dos como fijas, ¿no? Miren, ahí está. Entonces, este es por el proceso simple, corto, y este es por la definición que nos va a tomar más trabajo y que además tuvimos que tomar en cuenta esta identidad trigonométrica y aparte de eso, también este límite infinitésimo, ¿no? Entonces tuvimos que multiplicar por yz sobre 2 en el denominador y también en el numerador. Y con eso, simplificando, llegamos a la respuesta que queríamos. Que ya de antemano sabíamos cuál tenía que ser. Entonces, le recomiendo que ustedes hagan lo mismo para la derivada con respecto a y. ¿Qué va a cambiar? Con respecto a y es que aquí vamos a tener h veces el vector 0, 1, 0. Y con respecto a z, vamos a tener h veces el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar. Lo demás se va a mantener y ya sabemos las respuestas a las que tenemos que llegar. ¿Preguntas en este ejemplo? Ya, ahora entonces, en este caso estamos trabajando con variables x, y, z, que son las que comúnmente utilizamos, ¿no? Pero no siempre va a ser así. Pueden ser cualquier función identificada con cualquier letra y cualquier variable en vez de x, y, como aquí dice u y b. Entonces, fíjese este ejemplo, dice, utilizando esta función p, fíjese de dónde sale. De los reales positivos, cruz los reales positivos. En los reales, campo escalar, ¿no? Porque aquí está n igual a 2, ¿sí? Aquí n es igual a 2. ¿Por qué? Porque tengo pares ordenados v, ya no x, y, v. Entonces, los u pertenecen a los reales positivos y los b también a los reales positivos. ¿Ya? Donde la función p, que depende ahora de u y b, es igual a 1.01 por u a la 0.75 y por b a la 0.25. Es una función de tipo exponencial, como pueden ver ustedes. Dice que esta es la función que se llama la función de Cobb y Douglas, que modelaron la economía americana entre 1899 y hasta 1922. Entonces, en ese tiempo, esta ecuación tuvo vigencia para la economía americana, ¿sí? En donde dice la primera variable, es decir, U, aquí ya le puse, es la cantidad de mano de obra, y B, la V es la cantidad de capital invertido, ¿sí? Entonces, aquí ya les puse también. Esto seguramente estará en dólares, ¿no? Cantidad de mano de obra, o sea, ¿cuántos obreros voy a contratar para que trabajen? Como los contrato, tengo que pagarles, entonces, esa es la cantidad de mano de obra. Estará en dólares, sería bueno ponerle aquí. Debe estar en dólares, ¿no? Y la cantidad de capital también en dólares, ¿no? El capital que se invierte para comprar la maquinaria, para la materia prima, para el transporte
y todo lo demás que se requiera para la producción de cualquier bien que se quiera producir. ¿Ya? Entonces, en este caso no tengo variables de X, Y, tengo variables U y B, pero es un sistema ordenado de dos variables, porque estamos en R2. La función no se llama función F, se llama función P, que modela, dice, es la función productividad de la economía americana en esos años. En esos años este modelo funcionaba, con ese trabajaban, para tener una idea de cuánto, cómo más o menos va a estar funcionando la economía de un sistema productivo, ¿ya? Entonces, dado eso, dice, determine D1, D sub 1 de P y D sub 2 de P. ¿Qué significa? La derivada parcial de la función productividad con respecto a la variable cantidad de mano de obra. Y la otra es la derivada parcial de la función productividad con respecto a la variable cantidad de capital. Así estaría. Y que como después podrían en algún momento verla, esas vienen a llamarse, ¿cómo es? Gastos marginales, sí, marginales, estas derivadas. Entonces, en este caso tengo dos variables, U y B, que son independientes, U y B, ¿sí? Y ahora, si quieren, yo le puedo decir que la función P de V le puedo llamar Z. Entonces, Z depende de U y de B. Estas son las variables independientes y Z sería la variable dependiente. Entonces, como hay dos variables independientes, hay dos derivadas, una por cada variable. Entonces voy a tener la derivada con respecto a la variable 1 de la función productividad que depende de U y de B. Y tendré, y esta también se llama derivada parcial de P con respecto a U en cualquier punto U y B, V. Y la otra será la derivada parcial con respecto a la variable 2 de la función productividad, que sería lo mismo que decir derivada parcial de P con respecto a V en cualquier punto V. ¿Así? Entonces vamos a usar el método más corto, que se puede hacer por la definición y ustedes pueden practicar para estudiar ahí, ¿no? Porque de hecho les va a ir una derivada parcial por definición. Eso es lo mínimo que podría ir en el examen, ¿sí? Cuando topemos este tema. Y su respectiva interpretación, ¿sí? ¿Qué representa esa derivada? Entonces, vamos a derivar la función productividad con respecto a U, manteniendo B constante, ¿sí? Si así lo hacemos, Justin Ávila, ¿cuál sería la derivada esta que estamos buscando con respecto a U? Sería 0,75 por U a la menos 0,25 por Pero V. falta algo, en orden, en orden. Nos falta este de aquí. Aquí hay esta constante. Ya, entonces por 1,01, Ya, ya, por U a la menos 0,25 ya. y por V igual a la 0 elevado a la 0,25. Muy bien. Gracias. ¿Cuánto nos da 0,75 por 1,001? 0,75. Ya multiplicado eso valor constante, ¿no? Por U a la menos 0,25 y por V a la 0,25. Muy bien. Ahora, Eric Mero, ¿cuál es la derivada con respecto a V? Sí, bueno, profe, ¿me escuchan? Sí. Sería 0,75. A ver. Fíjate bien. Ah, no, perdón. Con respecto a V. Entonces sería 1,01.
y sería 0.25 Ya. Por U a la. por U a la 0.24. No, perdón. Por U a la menos 0.75. ¿Por qué a la menos? ¿Con No, respecto a qué variable No, estamos no. derivando? a la 0,75. A la Ya. siguiente sería V, El menos. claro, ahí sí sería 1 menos 0,25, que sería V a la 0,75. Negativo. ¿Ya? ¿Cuánto nos da 0.25 por 1,01? 0.2525. 25 por U a la menos. No, este no es menos. A la 0.75 y por V a la menos 0.75. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Derivar la función productividad con respecto a la variable U, manteniendo B como constante en el primer caso. En este segundo, derivamos la función P con respecto a la variable V, manteniendo U como constante, ¿sí? Y ahí tenemos los resultados. Estos son los que se suelen llamar costos marginales. Les voy a poner aquí. Dentro del tema de la economía, ¿no? Las derivadas parciales son los costos marginales. Entonces, es el costo marginal de la productividad cuando la cantidad de mano de obra varía y la cantidad de capital se mantiene fijo en un valor. O sea, no aumenta ni disminuye la cantidad de capital, lo que cambiaría es la cantidad de mano de obra. Mientras que en la segunda derivada, en cambio, sería el costo marginal de productividad cuando la cantidad de capital invertido aumenta, o sea, se incrementa y la cantidad de mano de obra se mantiene fijo. Así sería, ¿no? Para un valor U y B cualquiera, déjenme ver, yo tenía por aquí caso particular. ¿Cuál era? Caso particular de cantidad de mano de obra. Hasta aquí. Puede dar valores, ¿no? A U y B en diferentes valores. Pensemos, pongamos unos valores no muy altos. Entonces, digamos, si tuviéramos un punto A donde la cantidad de mano de obra estuviera en, pensemos 2.000. Y la cantidad de capital invertido estuviera 5.000, pensemos. Entonces, en ese caso, la derivada 1 de P en el punto A sería igual a 0,7575 por 2.000 a la menos 0,25 y por 5.000 a la 0,25. ¿Cuánto sale eso, por favor? Medio ¿Cuánto salen esos? 0.2525. ¿Menos?
No, positivo, 0.9525. 0.9525. Ya, ¿y la otra? Va a salir más pequeña, creo, ¿no? Roy Tufiño, ¿cuánto sale la segunda derivada parcial en el punto A? Ya la estoy haciendo aquí un momento, por favor. Medio 0.1270. ¿Cuánto? 0.1270. Ya, entonces esto aproximando a 2 cifras decimales, podríamos decir que es aproximadamente 0.95. Y esta sería aproximadamente 0.13, ¿no? Entonces, ¿qué diremos? Que la función productividad, la función P, que es función productividad, aumenta en 0.93 unidades, ¿sí? Cuando la cantidad de mano de obra se incrementa y la cantidad de capital se mantiene fijo. Por cada unidad o por cada dólar que yo aumente en mano de obra, manteniendo fijo la cantidad de capital, la función productividad va a aumentar en 0.95 unidades. En el segundo caso, por cada unidad que incremente en la cantidad de capital invertido, ¿sí? Por cada dólar que incremente en la cantidad de capital invertido, manteniendo fijo la cantidad de mano de obra, la función productividad va a incrementarse en 0.13 unidades o 0.13 dólares, ¿no? Entonces, ¿cuál conviene más? Teniendo 2.000 de inversión en mano de obra y 5.000 en capital invertido, ¿cuál conviene invertir más? ¿Aumentar la inversión en mano de obra o en capital? Steven Tabango, ¿qué conviene más? ¿Aumentar la mano de obra o aumentar el capital invertido? Yo diría que la cantidad de capital, ¿Por qué? porque ahí la variación cambia menos. ¿Perdón? Ahí la variación cambia menos. No estás entendiendo el concepto. Esta dice que la función productividad se incrementa en 0.95 cuando incremento la mano de obra y mantengo fijo el capital. Mientras que se incrementa en 0.3 cuando mantengo fijo la cantidad de mano de obra y aumento el capital o sea, se incrementa la cantidad de capital. Entonces, ¿cuál de las dos sufre mayor incremento? La primera, la derivada con respecto a la mano de obra se incrementa. Ahí la función productividad se incrementa más. Entonces, si yo tuviera que elegir en cuál invierto más, contrato más mano de obra o aumento el capital invertido, debería decidir aumentar el capital, la cantidad de mano de obra, porque esa me está produciendo un mayor incremento, 0.95. ¿Sí? Debería pensar en incrementar la cantidad de mano de obra, es decir, contratar más gente. ¿Sí? Entonces es muy importante entender la interpretación como es física de estas. La geométrica, como ya vamos a ver, la derivada que nos va a dar es la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿no? En el punto A. Eso es lo que nos va a dar desde el punto de vista geométrico. Claro, pero ¿qué se incrementa? Se incrementa la variable U y la B se mantiene constante. O lo que sería lo mismo.
Se incrementa la X y se mantiene constante la Y. Aquí, en cambio, se incrementa la Y y se mantiene constante la X. Sí, porque esta función que está en función de U y B le podría transformar a XY. Entonces, P de XY sería 1,01 por X a la 0,75 y por Y a la 0,25. ¿Sí? Puedo cambiarle de nombre, no hay problema. Lo único que aquí debería decir que X representa la cantidad de mano de obra y Y representa la cantidad de capital invertido. Y ya. ¿Sí? ¿Preguntas en este ejemplo? En este caso, la función ya tiene un significado. Ya no es una función f de u y b o f de x y, simplemente ahora tiene un significado dentro del ámbito de la economía. Como también podríamos tener la ecuación de los gases, la ecuación de los gases ideales, ¿no? P por B es igual a nRT, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces también podría yo tener esa ecuación como una función de las variables, ¿no? Si tengo presión en función de volumen y temperatura, o la temperatura en función de la presión y del volumen, o el volumen en función de la presión y la temperatura. Entonces tendría funciones de dos variables. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta? El día miércoles van a tener la lección de esta semana. Más bien dicho, de la semana 7, que debió darse justo el día que se suspendieron las clases. Entonces, ahí vamos a dar la lección de la semana 7. Ahora vamos a dar atrasada la lección por ese problema, ¿no? Entonces, el miércoles damos la lección de la semana 7 y la otra semana daríamos la lección de esta semana, que es la 8. ¿Ya? Listo. Entonces, nos quedamos en eso. Ya no hay más tiempo, ya se acaba. Voy a suspender la reunión. Si no tienen ninguna pregunta, por favor, verán que ya les estoy diciendo lo que va realmente en su examen. Entonces hay que dedicarse.